Fala, Fala, Tiagão, tudo bem? professor José Luiz. E aí? Fala, meu amigo, você tá bem? Tudo certo. Então, tá bom. Tá. Você não Esperando, tá né? em casa. Esse lugar aí não é Não, seu. não, todo plantão, velho. Ah, Tá então tudo tá bom. certo. Tô Que na bom, que enfermaria bom. aqui no Tudo estado. bem. Então tá bom. Tá. Ralar um pouquinho é bom pra alma, viu? É, de vez em quando. Tá Obrigado pelo certo. convite, Zé. Valeu, que isso, que isso. Carlos, como está? Bien, doctor, ¿me está viendo? Sí, sí, muy claro. Gracias por aceitar la invitación. Ah, voy a ver la cámara porque no me está viendo. Ya me está viendo bien la cámara, ¿no? Sí, pelo que estou lhe vendo muito bem. Voy a intentar acomodarme mejor. ¿Listo? Ahí está mejor. Está melhor, sim. Perfecto. Es que prendí simultáneamente el iPad y el computador porque no sabía cuál de los dos podía ver mejor. Voy a tener lista aquí la presentación para que ahorita ustedes me digan cuando comparto pantalla. ¿Listo? Sim, sim. Nós outros devemos começar um pequeno atraso, eu penso que uns 5 minutos, no máximo 10, para que tenhamos mais participantes. E então, você tenha a palavra, meu amigo. Como está aí? Tudo bem? Muy bien, muy bien. Realmente bien. Sintiéndome como peleé en el Santos. ¿De acuerdo? Así de contento. Sim, sim, sim. Bueno. Fala, Andrezão. Tudo bem? Salve, salve, salve. Ahí está la presentación. Sim, sim. ¿Me escuchan? Sim, está perfeito. Bueno. The Boy from Medellín. Ajá. Lo que pasa es que J Balvin no hace bloqueos, no trabaja los fines de semana, pero recibe un poquito más de ingresos que yo. ¿Sí? Sim, sim. Lo certo. Pero no sabe que es un gangue estrellado. Entonces, nadie puede vivir así. ¿De acuerdo? Es Sim. algo complejo. ¿Se escucha bien el audio, doctor? Sim, está com um áudio muito bueno. Perfecto. Oi, Mari, tudo bem? Espera aí que eu vou tentar liberar seu som. Só um minutinho. Oi, Zé, já tá liberado. Tudo bem? Então tá ótimo. Boa noite. Tudo ótimo. Muito bem. Boa noite. Obrigado por ter vindo aí com a gente. Obrigada pelo convite. Tá o Tiagão aí também, André. Oi, oi. Olá. Buenas noches a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Mário. Boa noite, Zé. Boa noite, Salve, Carlos. boa noite. Obrigado. Aí, meu Boa amigo. noite a todos. Boa noite, tudo bem? Tudo Se bem, você graças falar a da Deus. Gabi de novo hoje, eu vou aí pegar você pelo pescoço. Cadê? Tá. Não é possível que você vai. Ô, Gabi, esse homem é muito apaixonado. Gabi, esse homem é muito apaixonado por você, mulher. Não é possível. Viu? Verdade. Ele não consegue vir na aula sem falar seu nome umas 3, 4 vezes. Estou manifestando. Não é que a Gabi participou, moçada? Mais uma vez? Quero ver se a Estelinha vai participar hoje de novo, André. Cadê ela? É, verdade. A Estelinha tá tendo uma DR com a mãe dela ali no quarto. A minha também tá tendo uma DR com o pai nesse momento. No quarto. Você não acha que é por saudade, não. É para pedir, viu, Gabi? Gabi? O Carlos, eu vou fazer uma apresentação e podemos começar. Oi, Paulinha. Tudo bem? Boa. Cuando usted quiera, comienzo. Sim, sim. Eu vou falar algumas
algumas coisas aqui para começarmos. Primeiramente, agradecer de coração aí mais uma vez ao Dr. Carlos Restrepo, que é um nome importante aí no tratamento de dor em todo o mundo. É um companheiro de trabalho aí em todos os sentidos, tanto na parte de ensino como profissional da área médica aí de trabalho mesmo com os pacientes. E é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, Carlos? Todos nós aqui estamos muito contentes com a sua presença. Muchas gracias. Me siento muy contento de estar con ustedes esta noche. Estoy hablando en español, ¿sí? Español, inglés. Sim, um portunhol muito claro. Está perfeito. Hablo Sí. holandés, hablo también noruego, soy fluido en mandarín, ¿sí? En lenguas perdidas del centro de Asia, pero no sé portugués. Es una cosa que le faltó a mi padre educarme, ¿sí? Le faltó todos Sí. esos otros idiomas que no los utilizo mucho, sobre todo el noruego. No utilizo mucho el noruego, pero el portugués, cuánto quisiera yo cantar como Caetano Velosa, pero no puedo cantar así como él. Simplemente soy un niño de Medellín, porque al ver que está aquí colegas como ustedes, me siento como un niño. Este es J Balvin, como le decía el doctor Campos, no trabaja los fines de semana y recibe un poquito más de honorarios que yo por cada bloqueo estrellado. Eso no me deja de ser feliz. Sin ser digno, porque soy un médico de dolor, voy a hablar 2 segunditos por algo que me pidió el doctor Campos respecto a la historia del vino. Y como les dije, aunque hable mandarín, noruego, inglés, pues digamos que soy de Medellín y por eso me pego al diccionario de la lengua española. Vino como tal es fermentado de uva. Digamos que sería la definición clásica, ortográfica, pero de alguna manera el vino puede ser de cualquier otro tipo de sustancia vegetal, planta o fruto distinto de la uva, dándole algún tipo de denominación. Aquí específicamente en Colombia, en el norte de Colombia, es muy famoso un vino que se hace de corozo. El corozo es una pequeña fruta semejante a un coco, pero no más de 1 centímetro cuadrado. Sí, podemos meter en la definición de zumo fermentado de un fruto, pero que no es la uva. Interesante que en la historia del vino es de las pocas cosas que no comienza en Egipto, pero sí comienza en esta área grande, en esta gran cuenca que es cuenca de civilización. Pero a diferencia de otros hallazgos, no comienza en Irak, no comienza en estas planicies del Tigris y del Éufrates, sino que comienza básicamente en Georgia. Es interesante porque yo no creo que muchos de nosotros tenga claro dónde queda Georgia, en términos de lo que escuchamos solamente en noticias de las guerras liberadas o de las guerrillas, escaramuzas allá. Pero es interesante que en toda esta ribera del Cáucaso, de Georgia pasa a Armenia y de Armenia pasa a Persia. Y es claro que los persas se encargaron con sus navieras de llevarlo a otros sitios, destacando, como mucho de lo que sucede en la historia antigua, son los egipcios los primeros en tener su primer marca de vino. En otras palabras, son los primeros que tenemos de registro de bodegas con una buena elaboración sistemática de este zumo fermentado, sumado a un excelente etiquetado y un excelente envasado. De tal manera que ellos hicieron una primer bodega supremamente masiva, supremamente exitosa, con diferentes categorías de vinos. Colombia es un país que no se caracteriza por tener vinos. Colombia produce aguardientes y rones. Tuvimos vinos en una época, pero ser completamente tropicales y no tener ningún tipo de estación hace que no seamos un país vinícola. No es que no existan movimientos enólogos, claro que los hay, pero no somos un buen país vinícola en términos de comparación con Estados Unidos, California, norte de México y con todo el cono sur. Ahora, para nadie es un secreto la relación entre vino y religión, sobre todo en la parte judeocristiana. 2 artículos interesantes que me encontré, no están indexados, no están en PubMed, pero muy interesantes. Uno es de Jerusalem Post y el otro New York Times. Y los dos muestran algo muy interesante, y es que uno, el vino, en relación a las
tradiciones judaicas y las fiestas judaicas, pasando de un vino de Galilea a un vino kosher puro. Usted comienza a encontrar referencias en la Torá, en la Mishnah y en el Talmud babilónico. Pero más interesante me parece aún que con la tecnología moderna se pueda pensar de que estudios y proyectos como la Universidad de Ariel están intentando, con tecnología reconstructiva, generar las mismas cepas que en teoría consumía Jesús o el rey David. Eso es fantástico, puesto que mucho del pasado lo podemos tener todavía en el presente con todo este nuevo mundo de tecnologías de recreación genética. Ahora, en la tradición católica y cristiana, pues no se diga más. O sea, lo que tiene el vino de representación en la Eucaristía es único. Ahora, si quiere ir a una controversia todavía mayor, vaya la controversia que hay respecto al receptor del vino en esta cena, el grial, el santo grial. Todos los días buscamos un santo grial, que en dolor oncológico, un neurolítico que dure 20 años, que en radiofrecuencia periférica, el trabajo del doctor Manzano recientemente publicado, fantástico respecto a la radiofrecuencia en dolor trigeminal refractario. Sí, claro, pero ojalá tuviéramos una radiofrecuencia que todavía no produjera denervación, pero fuera más prolongada, santo grial. Hasta ahí está la palabra inscrita. Pero realmente los españoles al traerlo a América, puesto que yo hablaba con Katia respecto a, en vez de hablar de vino, hablar de las diferentes recetas locales espirituosas como rones, aguardientes, cachazas, tequilas, etcétera, pues es claro que la inmigración lo trae, pero me llama la atención lo siguiente, que son dos bodegas, no las más famosas en este instante, las que son las más antiguas en América, y son las de Casa Madero en Parras, en el norte de México, y la de Tacama, en el Perú. Y es interesante porque realmente el legado de estas dos puede pronto transcribir toda esa cultura que se genera, pasarla a lo que es el norte de México en términos de Baja California y California, o pasarlas más al cono sur. Portugal y Brasil, los jesuitas tuvieron mucho que ver en la capacidad de crear cepas propias, pero me llama la atención y me pone muy feliz, no lo digo por el auditorio que me encuentro, sino porque probablemente más allá de lo que pasó en Nueva Zelanda, más allá de lo que pasó en Sudáfrica, más allá de lo que pasó en Australia, son las bodegas brasileras en este instante, las que pudiéramos decir la nueva potencia vinícola. 150 bodegas, noreste y sudeste. Tanto es que cuando me invitaron a dar esta plática, lo primero que pensé es que voy en carro a conocer las bodegas Miolo, pero eran 107 horas y dije, no soy capaz. En avión 12 horas, el dólar está muy caro. Lo que sí es claro es que probablemente Brasil se va a convertir en un epicentro, si no lo es ya, de vinícola, vinitólogo y para enólogos un paraíso más. En otras palabras, Brasil fue bendecido por muchas cosas, playas, mujeres, inteligencia, fútbol. No voy a hablar de ningún juego específico, pero sí, el joyo bonito, ¿cómo se dice? Joyo bonito de la selección brasilera. Sí, bendecidos con eso. Y ahora bendecidos con vinos. En fin, probablemente de vinos no sé, probablemente de ganglio estrellado tampoco sé, pero me siento un poco más contento hablando de ganglio estrellado. Y cuando hablo de ganglio estrellado, tengo que hacer... Carlos, muchas gracias por hablar de vino. Yo quiero só hacer un agradecimiento porque nosotros tenemos un patrocinio para mantener la plataforma. Tenho que hablar umas pequeñas palabras de agradecimiento a duas companhias que são a Genesis Med e também o MEDI, que também hace o patrocínio, e quero também
dizer que as pessoas que desejam fazer perguntas depois da apresentação que se façam por escrito, pela charla. Todo mundo interessado em depois fazer perguntas sobre a palestra para o professor Carlos, por favor, encaminhe no chat, tá bem? Obrigado, gracias, Carlos. Con todo el gusto. Hasta el momento no han entendido el español, estoy hablando muy despacio. Espero que entiendan el mensaje, ¿sí? Entonces, digamos lo que me siento más contento, más tranquilo de hablar de ganglio estrellado y ultrasonido, pero me siento más feliz tomando vino. Esa sería la analogía que diría yo, ¿sí? Porque el vino celebra y ganglio estrellado no celebra también la analgesia, pero es una forma distinta. Yo nunca dejo de dejar de agradecer a las personas que me formaron, sobre todo en la Universidad de Toronto, y agradezco profundamente al doctor Martin Van Cleef por haberme ampliado los horizontes en términos de lo que es ser un médico de dolor integral y con disciplina. Cuando pensamos en educación en dolor y ultrasonido específicamente, las guías de la AS, RAES, RAI Australasia, traen a colación unas guías, valga la redundancia, que están válidas desde el 2012. Estas guías intentan dividir los procedimientos en 3 grandes grupos: periféricos, axiales e inyecciones y aplicaciones musculoesqueléticas. En los procedimientos periféricos encontramos situaciones de pronto que podemos comparar más rutinarias con un ganglio estrellado y menos rutinarias con un bloqueo celíaco. Pero probablemente en esas estructuras periféricas y en las estructuras musculoesqueléticas es cuando más valor encontramos para el ultrasonido. Lo dividen en 3 grupos en términos de complejidad, dependiendo de qué tan fácil es ver la estructura, qué tan fácil es identificarla, qué tan fácil es realizar el procedimiento y el riesgo. Y simplemente lo traigo a colación porque en el nivel 3, claro, probablemente un bloqueo percutáneo celíaco va a ser de nivel alto en complejidad, pero no creo que esté al mismo nivel de complejidad un bloqueo del occipital mayor y un bloqueo del ganglio estrellado. El bloqueo del ganglio estrellado le tengo un gran respeto, gran utilidad, múltiples horizontes para el mismo, y eso se trata la plática del día de hoy, los horizontes nuevos que tengo con ganglio estrellado. Pero el respeto que le tengo, con todo el respeto a los directores de ASRA y ESRA, yo lo pongo en una categoría más alta que una categoría simplemente 2. Lastimosamente, en términos de medicina basada en la evidencia, específicamente en revisiones como estas del NEO-PSIG, publicada ya no recientemente, ya hace prácticamente va a ser una década, no hay evidencia en términos de su utilidad en el manejo de dolor neuropático. Una cosa es que no haya evidencia y otra cosa es que no sea útil. Claro que es útil, pero no hay tanta evidencia para encontrarlo en ese tipo de revisiones. Ahora, las indicaciones es un paper que publicamos hace un tiempo, en el 2012, y que de alguna forma nos guía a nosotros de cuál sería la indicación más frecuente, siendo las dolorosas, digamos, aquellas que están involucradas como manejo del síntoma doloroso, las más frecuentes, pero muchas otras salen a colación, son posiblemente de difusión entre nuestros colegas a nivel hospitalario y extrahospitalario. ¿Qué es interesante? Hay 6 elementos nuevos, o no tan nuevos, pero que digamos cada vez cobran más validez, y son: 1, el síndrome de estrés postraumático; 2, el manejo de arritmias ventriculares; el manejo de dolor agudo postoperatorio; el impacto a nivel gastrointestinal y su uso en guías de ERA; en pacientes con síntomas de calor o flashes, sobre todo en aquellos con seda de mama; y el paciente que tiene hemorragia suranoidea y vasoespasmo. Y es interesante que cuando usted comienza a revisar en PubMed, aumentando los diferentes criterios de selección, cuando hace una primera búsqueda de ganglio estrellado, sin ningún tipo de restricción, encuentra más de 1000 artículos. Pero cuando baja a restricción, por ejemplo, al final del slide, que encontramos básicamente aquella encontrada con metaanálisis o aquellos encontrados con RCTs, vemos que el número de procedimientos indexados de ese tipo no son tan altos. Pero llama la atención que si uno comienza a ver
qué tantas publicaciones se han producido desde el 44 al 2021, vean que más o menos hay un plató. Y en la década del 2000 se produce un aumento significativo en el número de publicaciones indexadas. Entonces es bastante interesante el resurgir del ganglio estrellado, y no solamente en situación dolorosa. Ahora, es evidente que porque es ultrasonido el ideal, claro, ni más faltaba que no se deba enseñar con fluoroscopia, claro que sí. Yo aprendí a hacer el ganglio estrellado a ciegas, después lo hice en C6 con fluoroscopia, después en C7 con técnica oblicua semejante a la que publicó Michael Staton Hicks, pero la técnica de ultrasonido es para decirte, te quedas con ultrasonido y te quedas con ultrasonido. Es evidente, 7 puntos interesantes para destacar: la lesión vascular, pero no me refiero a las autopistas como la carótida vertebral, sino que me refiero a las pequeñas callecitas, los vasos tiroideos inferiores, por ejemplo. Es claro, para evitar lesiones de esófago y tiroides, evitar trauma radicular, sobre todo raíz de C6 específicamente y frénico, pero muy interesante el uso de dosis bajas, lo que nos da un simpático puro, sin compromiso somático, con mínimo compromiso laringio recurrente y UAP. Obviamente puedo seguir inyectado en tiempo real sin tener exposición a radiación ionizante y evito el neumotórax. Ahora, ¿cómo validamos cualquier técnica? Se valida con un buen estudio. El estudio clásico que tengo para validar la realización con ecografía es un estudio del profesor Michael Goffin, en el cual clásicamente se abre la inyección por debajo de la fascia prevertebral a nivel de C6, aunque en C6 lo que hacemos es bloquear el ganglio cervical medio y por escurrimiento bloqueamos el estrellado. Realmente nunca tenemos un bloqueo directo del estrellado cuando lo hacemos en C6. Puede que en C7, pero definitivamente C6 sigue siendo un blanco, de tal manera que aunque la nomenclatura no es equivalente, digamos que es equivalente en términos de bloqueo del mismo, porque esta inyección básicamente es tenida con azul de metileno hasta el estrellado como tal. Ahora, si pensamos en estrellado y ultrasonido, probablemente para mí este es el artículo más interesante de Sam Narus, el cual le muestra a uno todo lo que quiere y todo lo que debe recordar de mi nivel de C6, con mi proceso articular anterior, posterior, mi raíz, mi coli, mi capitis, mis grandes vasos y mi relación con mi fascia paravertebral. Básicamente sería el sitio en el cual estaríamos intentando inyectar y tener una imagen óptima. Ahora, no todo el mundo inyecta por debajo de la fascia prevertebral. Es un artículo bastante interesante, un survey, mostrando que coreanos y japoneses tienen diferencias 40%, 60% de inyección por encima y por debajo. Probablemente el punto no es que por encima sea malo, sino que el volumen a inyectar hace que el bloqueo simpático no sea tan puro. Ahora, en términos de patología dolorosa, que es la más frecuente, la mayor parte de individuos, esta es una encuesta publicada en Rapam hace 3 años, muestra que la mayor parte de individuos tienden a tener entre 2 y 3 bloqueos de ganglio estrellado para alguna patología dolorosa, con intervalos entre 1 y 2 semanas, en términos de porcentaje de respondedores. Es claro que tenemos mucho más publicaciones de bloqueo de ganglio estrellado que de radiofrecuencia del mismo. Ahora, en patología dolorosa, este es de los artículos que más llama la atención, del profe Martin Van Cleef, que en paz descanse, mostrando que lo que es hipostesia específicamente, ya lo diría, son factores negativos para la respuesta en síndrome de dorso regional complejo. Y la respuesta globalmente fue del 31%, ¿de acuerdo? Sin tener un síntoma que prediga el éxito del bloqueo. Entonces tiende a ser un caricellazo en el buen sentido de la palabra, y por eso de alguna manera los efectos secundarios tienen que tenerse como un limitante en el momento que lo realicemos. Ahora, probablemente el limitante mayor para mí, en términos de por qué no me sirve en ocasiones, aparte del componente multidimensional del dolor, básicamente es el componente de los nervios de Cons y la variación de su localización. Recordemos que estos nervios de Cons son mucho más importantes en ocasiones para el cirujano cariotorácico, para no dejar a un paciente con hiperidosis a medias. Recordemos que está incluido en las guías de la Sociedad Americana del Colegio Americano de Cirujanos de Tórax el uso de bloqueos simpáticos torácicos en su defecto estrellados como predictores no del éxito de la
simpatectomía, sino del éxito de no hiperidosis remota en áreas lejanas a donde va a hacerse la simpatectomía. Ahora, probablemente nosotros tenemos en cuenta que T1, T2 son nuestros más importantes en términos de CONS, pero se puede bajar hasta T3, T4. Y esto está en relación a las técnicas clásicas de cómo realizar una buena radiofrecuencia simpática torácica. Comencemos a pensar entonces cosas nuevas en el horizonte, que ya hablamos algo de dolor. ¿Por qué hay que hablar de dolor? Porque es la principal indicación. Encuentro un artículo muy interesante en el cual se realiza como técnica ERAS para recobrar a alguien gastrointestinalmente un procedimiento de ganglio estrellado. Muy interesante, porque a diferencia de lo que pudiéramos pensar, de que tenemos áreas de cadenas simpáticas que nos alteran como áreas específicas, pues probablemente este sprout neuronal es semejante al que pasa, pongamos, cuando realizamos una estimulación del DRG, que estimulamos varios segmentos, queriendo decir con esto que esto refleja que el efecto de la simpaticolisis puede ir mucho más allá de las áreas que están involucradas. Aunque es un artículo publicado, indexado en un buen journal, ¿de acuerdo? Con un buen resultado, probablemente es mucho más fácil emplear lidocaína que utilizar un ganglio estrellado por la curva que hay para tenerlo, sobre todo en anestesiólogos no médicos de dolor. Ahora, el segundo que es muy interesante, y este sí llama la atención bastante, es la comparación del ganglio estrellado y la paroxetina en oleadas de calor y cambio del sueño en sobrevivientes de cáncer. Que es interesante. El ejemplo, el estudio se sigue a 6 semanas, se compara con paroxetina, ¿de acuerdo? Con un resultado positivo, tanto en los scores de oleadas como en la calidad del sueño. En otras palabras, es interesante porque no todos los pacientes toleran SSRIs como la paroxetina, no todos tienen buena respuesta y puede ser una alternativa muy viable en un subgrupo de pacientes. Lastimosamente no queda tan claro cada cuánto hay que repetirlos. ¿Qué hacemos nosotros en la práctica? Cuando el paciente viene a nosotros y tiene un bloqueo por 6 semanas del lado derecho, le hacemos el del lado izquierdo. Si tuvo buena respuesta, a las 6 semanas lo repetimos a los 6 veces. Es básicamente lo que tenemos. No hay evidencia de que lo que estemos haciendo es bueno, pero sí puedo remitirme a este artículo original que muestra que no es placebo. Ahora, en términos de dolor perioperatorio, esto es bastante interesante. Vean que esta semana el seminario de la INS está dirigido a dolor nociceptivo y estimulación. Teniendo en cuenta que siempre hemos pensado que la estimulación está hecha nomás para un dolor con definición de probable a definitivo neuropático. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, el dolor crónico después de cirugía de rodilla, después de una artroplastia de rodilla, no es 100% neuropático. Hay revisiones IAS que muestran que es apenas 6% neuropático, pero responde a una estimulación de DRG. Y esto haría algo semejante. En cirugías mayores, en las cuales la odinofagia es un problema, pues frecuentemente uno puede realizar preoperatoriamente procedimientos mayores como, por ejemplo, ¿qué? Un bloqueo del ganglio glosofaríngeo, ¿de acuerdo? Nervio glosofaríngeo. Pero realmente la anatomía es tan mala que sí nos permite utilizar algo a nivel de ganglio estrellado. Lo interesante es que los puntajes de opioides y el PPI, el Brief Pain Inventory, ¿de acuerdo? Alcanza a ser bueno. Y estos pacientes frecuentemente no tienen otro tipo de analgesia salvo opioides. Entonces, opioides a alta dosis en un paciente con una vía aérea incómoda después de una cirugía de cuello mayor, pues digamos que es un mecanismo ERAS en ahorro de opioides. Ahora, si pasamos a algo más dramático en términos de morbilidad asociada a una patología, pues tenemos que a nivel de hemorragia subaracnoidea, artículos como este nos muestran que tiene probablemente un impacto no solamente en vasoespasmo, sino en esto, en marcadores inflamatorios. Y es interesante porque cambia la velocidad de flujo de la arteria cerebral media en diferentes periodos de tiempo, previo hasta el día 7, estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Y en ese mismo orden de ideas cambia también lo que serían los marcadores inflamatorios. Y esto es muy interesante porque digamos lo que artículos como este, que hablan de one-stop shop, cuando hay vasoespasmo en el cual inyección directa de vasodilatador más estrellado en el mismo acto, lo ponen como un ayudante bastante interesante. Nosotros no realizamos esto,
pero sí realizamos en pacientes con vasoespasmo severo el estrellado de rescate, destacando que estamos más libres porque frecuentemente estos pacientes se encuentran bajo ventilación mecánica y no tenemos problema con vía aérea. Pero probablemente para mí las dos indicaciones que siguen son bastante interesantes. Una es la experiencia de Duke especialmente con el grupo de neurocardiología. Digamos que es aunque es reporte hace mucho tiempo, es interesante que está publicado en un journal de altísimo impacto, el JACC, que es el Journal American College of Cardiology, y es básicamente un esquema de cooperación entre anestesia, cardiología, cirugía cardiotorácica. Básicamente el paciente que tiene la tormenta entra al manejo con cambios básicamente casi que simultáneos, evaluación paralela para hacer bloqueo de ganglio estrellado, realizando para ver básicamente si se repite, va a simpatectomía quirúrgica o el paciente va para un soporte mecánico circulatorio. Y aunque los resultados no son tan buenos, es interesante porque permite unos puentes muy interesantes. Así usted vea que los pacientes, digamos, los resultados no son tan buenos como usted quisiera y son serios bajos, pero lo interesante es que puede bajar el riesgo, el burden of disease, de 1 a 2 por 48 horas. Esta ventana de tiempo de 48 horas le da a muchos equipos la posibilidad de tener características de rescate al paciente. Ahora, ¿nosotros cómo hacemos? Al paciente que está intubado lo hacemos bilateral, single shot. Si no está intubado, le hacemos catéter continuo al estrellado. Y en un solo paciente hemos hecho inyección de neurolítico en el estrellado. Tenemos apenas 7 pacientes en los últimos 2 años, pero es interesante que es una de las nuevas interconsultas que tenemos como grupo. Ahora, algo que es muy lastimosamente frecuente en Colombia por el conflicto es el posible impacto que tiene el síndrome de estrés postraumático. Y es interesante porque esto comenzó como una especie de case report en pacientes con síndrome de estrés postraumático que tenían síndrome de oso renal completo. Se comienza a recolectar y lo mismo, se publica en JAMA. Y al publicarlo en JAMA, cuando comienza usted a pensar Trade Ganglio versus sham, no hablo de la parte ética de cómo a un veterano de guerra le hago un sham o le hago un bloqueo de ganglio estrellado. Pero lo interesante es cuando usted reduce la escala, PTSD scale, a las 8 semanas, el cambio es significativo. ¿Se hace en ganglio derecho? Sí, se hace en ganglio derecho. Mucho de esto que se hace es también como una especie de tradición oral. Dos cosas interesantes, tanto lo de cardio como lo de estrés postraumático, se utilizan volúmenes altos, al menos en estos estudios, 10 mililitros, no los volúmenes más bajos que estamos acostumbrados a hacer con la llegada del ultrasonido. Con la llegada del ultrasonido, muchos de nosotros bajamos de hacer 10 inyectando un coli a inyectar 6, ¿de acuerdo? Como máximo, ¿sí? Destacando que mientras más específicos, mejor el outcome. Lo interesante es que esto lo hacen con 10 y no sabemos si hay los mecanismos, ¿de acuerdo? No simpáticos involucrados en el impacto. Lo interesante es que si no sirve el lado derecho, lo puede hacer usted en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Destacando que el 4.4% de 205 pacientes no responden al derecho, pero responden significativamente al izquierdo. Muy interesante esto. Estrés postraumático se puede dar hasta en un parto. Estrés postraumático se puede dar después de un accidente automovilístico, ¿de acuerdo? Y cada vez tiene una capacidad de más interacción. Yo con los psiquiatras interactúo de 2 maneras. Obviamente con pacientes que necesitamos hacer una evaluación multidimensional, pero en intervencionismo soy el que les monitoriza sus infusiones de ketamina en pacientes con depresión, ¿de acuerdo? Y ahora estamos intentando realizar protocolos para los pacientes de estrés postraumático, que lastimosamente no son extraños en Colombia. Ahora, es un procedimiento que realmente tiene pocas complicaciones, y las complicaciones que más tenemos definitivamente son los hematomas, digamos que son los que más se reportan, porque la mayor parte de las personas refieren, como ven aquí, 73%, 20, 13, 12, 11, cosas simples, ¿de acuerdo? Nosotros intentamos hacer el ganglio estrellado, que sea el primero de la mañana, queda 4 horas en recuperación en la unidad de cuidado posanestésico, y el paciente no puede estar a más de 20 minutos de un centro hospitalario. Pero el riesgo mayor son esos hematomas retrofaringeos. Y es interesante que recordemos que no es tan raro. 51% de 82 cuellos
tienen pequeñas arterias y están identificadas más en la porción medial del proceso transverso de la sexta y mucho más de la séptima. Por eso en la séptima vértebra, no tan bueno. La entrada del foramen es mucho pequeña, ¿de acuerdo? Y cuando lo vemos de esta manera, encontramos que si ustedes ven la densidad de imágenes, es una reconstrucción bastante interesante, muestra que C6 sí me protege, C7 no me protege. Y no estoy hablando de la vertebral. La vertebral la vemos más fácil y debemos escanearla para evitar esto sobre todo. Aquí estamos viendo dos cosas en 7. Estamos viendo la vertebral y la tiroidea inferior. Esta fue una paciente reciente, aquí es de 2007, pero es de 2022, en la que encontramos que teníamos como una raíz extra. No nos quedaba claro si era el capitis, era un capitis muy real, redondo, con un Doppler muy claro que era la arteria vertebral. Esto es parte del 10% de las arterias que se encuentran en C6. Entonces, digamos lo que parte del escaneo es fundamental para tenerlo en cuenta. Ahora, el riesgo de sangrado mayor, si es por debajo del 0.32%, como muestra esta publicación de 58.000 procedimientos de intervencionistas. Vuelvo al papelito, al paper, a esa revisión humilde que hicimos. Destacamos que nosotros lo hacemos con el paciente, aunque lo publicamos para flúor, lo insistimos en ecografía. Es para nosotros fundamental utilizar una hidrodisección, ¿de acuerdo? Es fundamental esa hidrodisección con salino para evitar cualquier riesgo extra, ¿de acuerdo? Y lo que utilizamos siempre 5 mililitros. No utilizamos dexametasona, ¿de acuerdo? Pero cuando utilizamos para oleadas de calor, estrés postraumático y pacientes con patología de arritmias, pues lo hago como lo hacen los artículos, que es 10 mililitros. Ahora, digamos que esto es lo que yo quisiera ver cuando hago un rastreo de medial lateral, ¿de acuerdo? Viendo esófago tiroides, viendo mi C6 o C7, identificando mi C6 como tal, que es el más prominente, mi capitis, identificando mi nivel inferior, que sería mi C7. Digamos que C6 es C6 porque C7 se encuentra abajo. Entonces, desglosemos esta imagen de medial lateral tráquea, tiroides, esófago, una zona de Nadie, es una zona que es como, sabemos que es ósea, y la zona de Nadie dando un tilt, pues puedo ver mucho más esto o ver un C7 más. Viendo entonces mi coli, mi capitis, mi fascia prevertebral. Importante en ese trayecto identificar dos elementos, el frénico y el frénico accesorio y la arteria cervical ascendente. Y en esta área los vasos tiroideos inferiores. Es evidente que al hacer este cambio, debo hacer esto. Puedo hacer un eje largo para seguir la infusión. Vean aquí la aguja entrando, pasando el capitis, vean mi aguja pasándolo. Es interesante que mientras más esté pegado a la carótida, puedo tener compromiso tanto del anillo recurrente como del vago, pero en ocasiones no se puede hacer de manera distinta, puesto que el ángulo alcanza a ser como unos 70 grados. Ahora, la imagen que queremos hacer es esto. Englobemos, no tengo que cambiar tanto la posición de mi carótida, pero sí englobar mi fascia prevertebral. Muchas gracias. Parabéns, Carlos. Parabéns, Carlos. Muito boa apresentação, viu? Muchas gracias. Estou ativando o pessoal da mesa, Carlos, para a gente passar para as perguntas aí. Andrezão, quer começar aí falando alguma coisa, comentando, fazendo perguntas? Fique à vontade. Quero. Parabéns, Carlos, pela excelente aula. Muchas gracias, doctor. Eu queria fazer uma pergunta para todos da mesa responder. Como que vocês acham que o bloqueio simpático causa analgesia, sendo que o sistema nervoso simpático ele é exclusivamente motor e eferente? Doctor, ¿me puede repetir la pregunta? Oi? ¿Me escucha ahí, doctor?
Eu escuto. Repetir repetir a sim. pergunta para ele. Eu queria discutir com todos da mesa qual seria o mecanismo de um analgésico de um bloqueio simpático, independente de qual seja, sendo que o sistema nervoso simpático ele é exclusivamente... Não está me ouvindo? Estou ouvindo sim, André. Tá. Então, qual seria o mecanismo analgésico de um bloqueio simpático, independente de qual seja, sendo que o sistema nervoso simpático ele é exclusivamente motor e eferente? Es una pregunta muy interesante, muy interesante, muy interesante. Y es de los elementos en los que uno se plantea, por ejemplo, cómo en las guías rutinariamente pensamos que el bloqueo impar es útil en la coxigodinia, siendo la coxigodinia, por lo tanto, un dolor musculoesquelético, un dolor nociceptivo, empleando una vía simpática, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es una pregunta bastante interesante porque los mecanismos, incluso para dolor visceral, no son tan claros. De hecho, hay algo muy interesante y es cuando hablamos de procedimientos interfaciales para dolor abdominal, pensamos, bueno, ¿y este interfacial tiene algún efecto en víscera si no tiene efecto simpático? Pero ¿qué tal de las interacciones con ganglio de la raíz dorsal? ¿Sí? Probablemente mucho más de lo que pensamos. Esas vías van a tener esa indicación, esa interacción. Pero es algo muy interesante y lo que pienso también de alguna manera es que nosotros hemos tenido en la mente como divididos como en un partido de fútbol, simpático y somático, ¿de acuerdo? Que dice, esto sirve para lo simpático y esto para lo somático y punto. Por eso hacía énfasis al seminario de esta semana de la INS respecto a dolor nociceptivo y estimulación, ¿de acuerdo? André, pergunta boa, hein, meu amigo? Deixa eu passar para os outros convidados também. Vai lá, Tiagão. O que você achou que não ia sobrar para você, né? Vai lá, meu. Precisa ativar o som, meu amigo, por favor. Tá ativado Thiago aqui. ali de plantão, achando que nem ia participar, né, Thiago? Exato. Estou aqui só para aprender. Não, acho que tem alguns... Essa pergunta é extremamente interessante, né? Tem alguns mecanismos que são inferidos de como é que funcionaria o bloqueio simpático, né? Um deles, pensando nessa via exclusivamente eferente, seria a capacidade de promover vasodilatação, né, dessas doenças simpático-mediadas. Talvez isso seria um mecanismo ali para aquelas dores isquêmicas, né, que funciona muito pela disfunção do sistema nervoso autônomo. Isso é um dos mecanismos, mas isso não explica tudo. Tem a questão da comunicação do sistema autonômico com o sistema somático, os ramos comunicantes. Apesar de ser uma via, né, de ser uma via mais eferente, como o André falou aí, existe essa comunicação dos ramos comunicantes. Você pode ter efeito antidrômico ali, é uma das hipóteses também. Principalmente se você for pensar em nível de gânglio de raiz dorsal, né? Você tem uma comunicação ali interessante do sistema nervoso autônomo. E tanto é que quando você faz o estímulo para as doenças simpateticamente mediadas do gânglio ou algum procedimento no gânglio, você tem uma ação simpática muito interessante ali, mais do que até, por exemplo, quando você compara com estimulação medular, estimulação de DRG, né, em termos simpáticos. Isso seria um mecanismo, essa comunicação dos ramos comunicantes ali aferentes, comunicantes brancos e cinzentos, né. Uma outra hipótese que é também desenvolvida é esse bloqueio das fibras eferentes simpáticas, que poderiam também ter uma relação distal ali no membro afetado por uma dor neuropática, etc. São as três hipóteses que me vêm assim na cabeça, que é uma pergunta extremamente interessante, né? A gente aprende isso no tratamento de síndrome do complexo regional, de todas essas indicações que o Carlos brilhantemente falou aí, mas às vezes pensar no mecanismo anatômico não é tão simples assim, né? Mas eu acho que deve existir uma ação antidrômica ali pelos ramos comunicantes, porque senão a gente não teria um efeito analgésico tão grande, né, André? Eu penso isso. Além da questão da vasodilatação, né? Que são os mecanismos principais ali.
eu vou pular a vez da Mariana, as mulheres primeiro, mas eu vou deixar a bomba está lançada pelo Andrezão, deixar o finalzinho para você. Acho que completando um pouco do que o Thiago falou, existem mensurações de vários nociceptores, né, e de substâncias após o bloqueio. Um deles é o gene precursor lá do peptídeo da calcitonina. São vários genes reguladores e substâncias reguladores, tanto da vasodilatação como de atividades viscerais e que tem uma comunicação com a parte somática, como o Thiago acabou de falar. Então, existe uma nocicepção, uma alteração bioquímica disso. Tá? Existe pouca mensuração no homem, mas existe alguns trabalhos, mais em animais. Isso pode colaborar bastante, né, com essa informação. Eu acho que a gente que faz esse tratamento de dor no geral, a gente percebe que quando há, às vezes, uma participação da cadeia autonômica no membro, existem umas características próprias desse membro, que são aquelas desautonomias que a gente fala. Por isso que a gente acaba indicando mais essa terapia, parece como um potencializador, talvez exatamente por ter uma participação aí bioquímica junto, e não exatamente, especificamente de vias tão delimitadas que a gente ainda saiba, né? Seja também uma hipótese para corroborar com o que foi citado aí. Não sei se a Mari quer falar também mais alguma coisa que vem à cabeça também. Por favor. Eu concordo que é mais fácil a gente entender quando a gente fala de fibra visceral, né? O sistema nervoso autonômico. Mas quando a gente vai para o controle, principalmente de dores somáticas, como é que isso poderia ajudar, né? Não só com vasodilatação, mas a gente sabe que o sistema nervoso autonômico também interfere no papel das células da glia. Tem um artigo super interessante do JAMA, eu não vou lembrar agora qual é o ano de publicação, que mostra que quando você usa certas medicações que também bloqueiam o sistema nervoso autonômico, principalmente a parte, né, o sistema nervoso, a parte simpática, você consegue reduzir a liberação de substância P, neurocitocinas inflamatórias. E a gente sempre achou que a célula da glia fosse uma célula inerte, né, no sistema nervoso central. E isso não é real, ela funciona ali num processo de reverberar e manter esse processo inflamatório com a liberação dessas citocinas. Então, acrescentando ao que o Zé falou, o que o Thiago falou, eu acho que é um papel também fundamental ali no nível medular, reduzindo essa sopa inflamatória das células da glia. E aí, Andrezão, e você? Doctor, ¿puedo decir una cosa? Sim, Carlos, por favor. Hay algo que yo creo que ha pasado y va a pasar es cómo va a cambiar también la investigación básica aplicada. Lo que pasó, por ejemplo, con columnas posteriores, ganglio raíz dorsal, probablemente estamos hacia la era de comenzar en otros sitios. Todo lo que ha pasado con estimulación del vago, ¿sí? Para cefaleas, ¿de acuerdo? Todo lo que hay del vago para trastorno del ánimo y todo lo que hay del vago para enfermedad inflamatoria. De hecho, uno de los trabajos más interesantes de estimulaciones en lugares exóticas, por así decirlo, son los trabajos de Rieder a nivel de estimulación del GON y de C2 en pacientes con fibromialgia, pero no en síntomas dolorosos, sino en síntomas no dolorosos, destacando que hay un artículo de él con WaterPet en el cual se demuestra cambios en el consumo de glucosa a nivel de la activación del complejo trigémino cervical. Claro, muy interesante eso. Lo que quiero decir es que todavía creo que nos falta mucho por entender por qué estos blancos son buenos blancos. Cuando yo hablaba con los neuropsiquiatras de la institución en ofrecer bloqueos de ganglio estrellado para estrés postraumático, hasta no tener el artículo de JAMA, pues no hice el primero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y probablemente cuando leen un artículo, claro, la forma en que se dice la explicación es muy simplista. Se hace un reseteo simpático, pues listo, eso lo entendemos, pero bueno, explíqueme más. Dígame más por qué los mecanismos son tan buenos y duran 6 semanas a 12 semanas. Entonces, lo que creo yo de alguna forma es que un mensaje de este tópico es, digámoslo, lo plástico que es el médico de dolor y ciertas herramientas en patologías no dolorosas que son
fantásticas de compartir con nuestros colegas, sobre todo en hospitales donde haya cuidado crítico y haya paciente cardiovascular, en pacientes donde haya neurología, neuropsiquiatría, estrés postraumático, y en todos los sitios donde tenemos pacientes con oleadas de calor. Lo interesante es por qué se mantiene tanto en el tiempo y por qué son mecanismos no analgésicos. Oigan, no analgésicos, ¿de acuerdo? Porque si los analgésicos no nos quedan claros, los no analgésicos todavía menos me quedan claros a este niño de Medellín. Andrezão. Uma coisa que me intrigava bastante era o fato de alguns bloqueios simpáticos terem um efeito extremamente dramático no controle da dor, leia-se, por exemplo, esplâncnico, enquanto outros bloqueios simpáticos terem efeitos extremamente erráticos, como é o caso do estrelado, como é o caso do simpático lombar, né? Alguns pacientes melhorando muito, outros pacientes não melhorando nada, né? São bloqueios de fato diferentes, né, da prática clínica. Eu acho que todo mundo concorda. E aí, o que acontece, na minha opinião? Aquilo que o Thiago falou, de fato, ele é importante, né? Então, a mudança, o bloqueio eferente, levando a alguma mudança no microenvironment local, né, no território distal, ele pode ser importante em algumas patologias, em especial naquelas que têm como base fisiopatológica a má perfusão, né? A má perfusão. Mas o que eu acho muito interessante é a diferença entre as vias quando a gente fala de víscera e quando a gente fala de membros, né? Eu vou ver se eu consigo compartilhar um esquema aqui que vai ficar bastante fácil de entender. Então, aqui para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de... Deixa eu tirar as coisas da minha frente aqui. Quando a gente fala de esplâncnico, né? Então, esplâncnico, obviamente as coisas vão sair aqui da coluna intermédio lateral, e o interessante é que ele vem naturalmente pelo ramo ventral, né? Então, ele vem pelo ramo ventral e ele vai entrar, como o Thiago falou, através dos ramos comunicantes brancos, né? E no caso do esplâncnico, ao contrário do que a gente sempre pensa, né, que se a gente está passando pelo gânglio aqui, supostamente vai ter uma sinapse, né? No caso do gânglio, no caso do esplâncnico, não tem essa sinapse no gânglio paravertebral, né? Ele passa direto e vem aqui no esplâncnico e faz sinapse no gânglio pré-vertebral, que no caso do esplâncnico é celíaco. E aí, obviamente, que ele vai para o órgão efetor. E a resposta do esplâncnico ele é dramática, por quê? Porque vem no sentido contrário, fibras fundamentalmente somáticas e aferentes, tá? Então, aqui, desculpa, aqui seria o sistema nervoso simpático autonômico, né? Vem fibras aferentes somáticas fazendo o caminho inverso, tá? Então, faz o caminho inverso, entra pelos ramos comunicantes cinzentos e vai lá no gânglio da raiz dorsal e depois vai, de fato, para o corno posterior da medula. Então, quando a gente faz um bloqueio de esplâncnico, o efeito dele não é um bloqueio simpático. Ele é um bloqueio aferente, visceral, somático. Por isso que a resposta é extremamente importante. Quando eu vou usar agora o exemplo do simpático lombar, mas também serviria para o estrelado na maioria dos casos, né? Quando a gente fala do sistema nervoso autonômico periférico, que vai para a periferia, desculpa, ele faz a mesma coisa, né? Ele sai da coluna intermédia lateral aqui, ramo ventral, aqui no gânglio ele faz sinapse. E aí, para onde ele vai? Ele vai para vaso sanguíneo, para a musculatura eretora de pelo mesmo, tá? E glândulas sudoríparas. E depois ele faz o caminho inverso da mesma forma. Então, quando que o bloqueio simpático que vai para a periferia, ele vai ser dramático? Quando a patologia estiver aqui, na minha opinião. Quando a patologia estiver aqui, que é, por exemplo, alguns casos de síndrome dolorosa complexa regional, que a gente vê, por exemplo, alteração a nível
de Phaneros e a gente vê alteração de glândula sudorípara também. Então, quando a patologia é aqui, a coisa vai bem. Se a patologia não for aqui, a resposta é errática, tá? Então, essa é a minha leitura que eu faço desse mecanismo de bloqueio simpático. É claro, a questão de mudança do meio aqui distal por aumento de perfusão, ele pode ser importante em alguns pacientes. Mas veja, quando a gente conversa com um cirurgião vascular, a técnica de simpatectomia para ele está praticamente proscrita, né? Pelo menos a cirúrgica. É claro que aí a gente está falando de algo um pouquinho bem mais invasivo, uma cirurgia bastante invasiva. Mas eles não fazem mais, porque não tem muito resultado para essas doenças isquêmicas. Então, basicamente, é assim que eu vejo essas diferenças. O André, e até vou jogar isso na mesa, aí não sei, mas será que também o estrelado, com a participação anatômica mesmo dele, com as vias trigeminais aí, que ele tem a conexão ali com o tronco na via trigeminal ali. Então, especialmente para cefaleias, que a gente entende um pouco mais, que tem uma indicação, e talvez aí tenha algo a mais do que as outras cadeias que você citou, né? Você definiu Provável. bem no ponto medular, né? Agora nós temos ali num ponto já mais alto, né? Pegando o tronco ali para cima, a via trigeminal, que o estrelado participa bem mais ativamente, né? Eu acho que a maioria concorda, né? Provável. Provável, muito provável. Para as cefaleias, né, Zé? Teoricamente, até o gânglio superior seria melhor, né? Se a gente conseguisse bloquear, concordo. porque a conexão com as vias trigeminais é maior. Mas também tem um artigo que foi publicado pela IASP no Congresso de 2018, que é de um alemão, mostrando toda essa intercomunicação de todas as vias ali, que bloquear o estrelado junto com o trigêmeo teria benefício para a cefaleia autonômica trigeminal, até cervicogênica, por todas essas interconexões. Então, eu acho, não sei se o André concorda, mas eu acho que o estrelado, dependendo da indicação, ainda é menos errático que o simpático lombar. É menos. Só que aí tem uma questão. Importante que você tocou. Não se faz bloqueio estrelado isolado. Se faz bloqueio estrelado e ele sobe para a cadeia média e sobe para a superior também. Para a superior também. E aí a comunicação é maior. E aí que ele é um péssimo, não péssimo, acho que eu exagerei agora, mas que ele não é um tão bom preditor para uma neurólise futura. Por quê? Porque se você fizer um bloqueio estrelado com 3, 5 ml, então nem se fala. Você vai pegar, e aí tem um estudo do Goldfield mostrando isso. Se você fizer isso em C6, ele sobe a C2 e desce a T2, T1, T2. Então ele pega gânglio superior e pega simpático torácico. E aí você vai lá, o paciente melhora, você fica todo felizão e vai fazer uma radiofrequência. E aí você faz uma lesão michuruca ali a nível de C6, C7. Quer dizer, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sem contar que, então, dependendo não é um do bom volume, preditor. você pega até um perirradicular. Né? También. Carlos, puede falar, Carlos. Algo que quiero mencionar respecto al simpático lumbar, y es que hay un artículo muy interesante de Amilcar Gulati, publicado en Pain Medicine hace 2 años, respecto a los efectos de bloqueo simpático lumbar en dolor oncológico. Y lo interesante es que es dolor oncológico no sectorizado, abdominal y miembros inferiores. ¿De acuerdo? Y es interesante, abdominal, pélvico y miembros inferiores. El efecto global es bueno. ¿Sí? Es un efecto de bloqueo, no es de neurolisis. El artículo básicamente es un estudio como exploratorio. Y en ese mismo orden de ideas es cuando comienza uno a pensar en CRPS, si ha superado el DRG, por ejemplo, al estímulo convencional de cordones. Y la respuesta es que sí. Yo creo que los bloqueos simpáticos no son tan puros y nunca lo van a ser. Y los bloqueos somáticos tampoco son tan puros. Los bloqueos interfaciales nos han dado la oportunidad de que pacientes, por ejemplo, con CRPS, tengan respuesta a procedimientos como ESP. Hay un artículo publicado hace un mes de Peng y de Mauro Forero mostrando el efecto en un paciente que se ha instalado esto. En otras palabras, son esos componentes mixtos los que nos van a enriquecer claramente la investigación. Y piensa uno que trabajos, incluso clínicos, con termografía, trabajos simples de EOAS, etcétera, nos llevan a que tengamos más enriquecimiento con estas vías. Yo lo que siento es que
todavía falta mucho porque esas vías sean totalmente explotables, ¿sí? Porque digamos lo que es interesante todo lo que pueda decir uno, pero lo mixto del dolor hace que, al menos para mí, esa división simpático, somática, autonómico, no autonómico, ya sea más una zona más gris. El estímulo del DRG y los interfaciales es lo que en la práctica clínica diaria me ha hecho cuestionar como ese pensamiento, comenzando con el pensamiento de la coxigodinea. La coxigodinea ha evolucionado, por así decirlo, el intervencionismo a trabajos de, uno, pues, bloqueo del impar, radiofrecuencia del impar, a trasladándose los trabajos de Pain Medicine y de Rapin, uno de Pain, el último de Rapin, y el otro del profesor Stephen Cohen en Pain Medicine, mostrando el papel de los nervios coxígeos. Claro, mucho más interesante un nervio somático para algún dolor no susceptivo, pero toda la vida vemos que el impar, salvo que tenga mucho tiempo el dolor, hay un trabajo muy bonito mostrando como factor negativo de hace un mes, que si es rapado en Pain Medicine, no me acuerdo, como el tiempo como factor negativo. Pero claro, yo no bloqueo el impar nomás, bloqueo el plejo coxígeo, ¿de acuerdo? Y al bloquear el plejo coxígeo, ¿qué me sirve? ¿Es el bloqueo impar o el coxígeo? En fin, es interesante como esa sopa, ese cóctel, ¿sí? Esa caipiriña de mecanismos de dolor. Sim. André, esse assunto que você falou até do volume, uma curiosidade, você sabe que eu tenho uma série, eu não sei te numerar sei lá, quantos casos, mas com meio ml de lidocaína no consultório, porque eu não faço muito anestésico no consultório, eu evito fazer isso no consultório com muito anestésico, eu quase sempre, hoje com ultrassom, a gente tem Horner, cara, com meio ml. É absurdo a resposta que dá. Meio ml. Meio ml, eu garanto para você que você tem algum grau de Horner. Nunca tive. Aquele Horner é absurdo, porque eu acho que o ultrassom deu uma outra posição para isso, entendeu? Então, eu acho que o volume... Ah, sim, com certeza. Né? Enfim, eu acho que... Eu nunca tive coragem, eu nunca tive coragem de fazer tão pouco. Juro para você, cara. E outra coisa interessante... Eu nunca tive coragem, eu faço no mínimo meio 2 ml de fenol, então, André, meio ml de fenol é interessantíssima a resposta no estrelado, viu? E uma curiosidade, até uma pergunta... Você faz a nível de C7? Então, eu faço C6. Eu entendo que C7, hoje com ultrassom também, você fica olhando ali a vertebral e você consegue ter mais segurança, mas eu faço ainda habitualmente em C6. E no passado, a gente ouvia que, mesmo quem estava começando no ultrassom, o que a gente ouvia era sempre o seguinte, é o bloqueio que deu mais segurança, vamos dizer assim, se for comparar qualquer bloqueio hoje, ultrassom e raio-x, a pessoa não pode pensar em fazer um estrelado com outra técnica se não for fazer eco guiado. É uma coisa assim absurdamente mais segura, mais correta de proceder. Mas a gente ouvia muito falar de entrar com a agulha com estímulo motor ligado, porque apesar do frênico ser mais superficial e estar num trajeto de alvo final completamente diferente, é para você não passar por ele durante o caminho. Então, o pessoal falava no começo para a gente, havia uma orientação aí entre os colegas para entrar com estímulo motor durante o estrelado, especificamente no nível de C6, como eu estou te falando. Eu não sei se o Carlos ou vocês já fizeram e tiveram alguma vez estímulo do frênico. Não, nunca tive. Eu faço em C7. Hay una carta Pode de falar, editor, Carlos. Pode falar. hay una carta de editor muy interesante, qué pena, de Xavi Salas al artículo de Philip Peng cuando recién se publica respecto al potencial hallazgo del frénico accesorio en el trayecto, ¿sí? La mayor parte de dificultad para respirar que no sea hematoma es básicamente la sensación de corners que tiene el paciente por laringio recurrente, más que por un frénico como tal. El frénico accesorio se encuentra ahí, en la puntita, cerca al capitis y la arteria cervical ascendente, ¿no? Pero que yo en la práctica haya visto una lesión del frénico, no. No, pues uno tiene otras lesiones, pero no el frénico a ese nivel. Que se contamine es distinto, pero lesionarlo no. Mari, quer fazer mais alguma pergunta
pergunta aí ou colocar alguma coisa, Quero, por favor? se vocês já fizeram em casos de arritmia ou long COVID. Porque tem alguns relatos de casos e séries de casos agora com melhora de sintomas de COVID, como fadiga, e o que também não entendi o mecanismo, e os artigos não conseguem explicar muito bem, André, com melhora de anosmia, pelo uso do estrelado. Em casos, obviamente, que nada funcionou. E eu achei super interessante, mas ainda não, já fiz para arritmia, já fiz num caso de arritmia que foi, nosso grupo fez um caso dramático, que era uma paciente com miocardiopatia dilatada, já com ventrículo artificial, com heparina em infusão contínua, e que não tinha como parar, e ela estava com uma taquicardia ventricular que não melhorava de forma alguma, já tinham feito várias tentativas, e ela saiu depois, eu e a Musauer, a gente foi ver essa paciente, do procardíaco aqui no Rio, e ela saiu 5 minutos depois do bloqueio do estrelado à esquerda e sustentou durante 48 horas. 48 horas depois ela voltou a fazer a arritmia, a gente voltou a fazer o bloqueio, ela sustentou mais 48 horas. Então, a gente já fez alguns casos com TV, mas long COVID ainda não. Eu queria saber de vocês se já tentaram. Eu não. Eu só tive um caso de arritmia que teve uma resposta, mas o long COVID não. Fala, por favor, Carlos. Nosotros los hacemos en arritmias de manera ya pues no rutinaria porque no son muchos. Es un paciente cada mes, más o menos cada 2 meses que lo realizamos, pero no necesariamente por long COVID, ¿sí? Pero en las guías de angina también está descrito tanto el estrellado como el simpático torácico, obviamente antes de la estimulación como tal. Está descrito que sea bueno, es una cosa distinta, ¿no? Pero para taquiarritmia sí creo que es bastante interesante y por eso sería algo muy didáctico enseñárselo a los colegas de cuidado intensivo, ¿sí? Que están más cercanos al paciente para que, pues, de pronto, si no tienen a la mano un anestesiólogo de dolor, lo pueden hacer de rutina. Y también para la hemorragia suranoidea. Aí, para arritmia, seria até interessante colocar um catéter, né? Nesses pacientes de maior... Si no le incomoda... infusão contínua. Si no le incomoda, doctora, si lo puedo hacer, si el doctor José Luis me permite, le mando mañana por correo electrónico las fotos, las gráficas del último catéter que pusimos para la tormenta. ¿Listo? Claro. Lo bonito es que es supremamente fácil, en el buen sentido de la palabra, y pues creemos que es muy agradecido. O sea, es un buen resultado lo que quiero decir. Si no le incomoda, mañana le envío, el doctor José Luis me manda su correo y si no le incomoda, le mando las imágenes. Obrigada. Com todo gusto. Perfeito. Pessoal, eu me lembrei, desculpa, Mari, a sua pergunta, senão eu vou me esquecer de novo. Tem, Andrezão, até a sua pergunta lá, eu estava me lembrando, tem alguns artigos comparando analgesia para pós-operatório de cirurgia de ombro com o bloqueio do estrelado. Que talvez, aí eu não sei, como a Mari falou, se o volume não pegou raiz, se também não é... Estou apenas citando isso. Mas aí vamos voltar à pergunta da Mari aí. Quer, Tiagão, falar um pouquinho aí? Você tem algum caso aí de arritmia ou long COVID? Não, eu fiz 2 casos, mas assim, fazendo parte de uma escala de dor de um hospital, junto com colegas da anestesia, que o pessoal da UTI chamou, né? E até uma pergunta que eu ia fazer para o Carlos Estepo aí, como é que ele vê essa questão da educação das pessoas para o uso desse tipo de abordagem para outras doenças além da dor, né? Porque a maioria das vezes não tem essa divulgação entre os outros pares, né? Os outros colegas, assim, para saber que uma invasão, uma abordagem minimamente invasiva do sistema nervoso autônomo pode ajudar outras doenças, né? E como se ele faz algum trabalho de educação, por exemplo, em UTIs, né, que tem essa questão dessas arritmias intratáveis, ou colegas cardiologistas ou outras especialidades, cirurgiões vasculares, que a gente vê que é muito pouco utilizado, do
ponto de vista de abordagem minimamente invasiva, né, para tratar mesmo dores isquêmicas periféricas, e aí, isso a gente vê essa defasagem de conhecimento, se ele, na realidade dele, faz algum trabalho de educação. Não sei se você vai me entender, Carlos. Agora, seguindo o seu raciocínio, Zé, de membro superior aí, eu estava exatamente pelo raciocínio que o André mostrou lá, porque a experiência aqui, teoricamente, membro superior funciona melhor, né? E aí você tem até, quanto maior a comunicação com o sistema somático, né? Você tem um nível de Kuntz ali, que ele até falou, de Kant, né? O pessoal fala, e a gente tem aquele trabalho que a gente fez com o Thiago Neuer lá, de estimulação de plexo braquial. A gente fez ensino do complexo regional, né? Colocando um eletrodo no plexo, e ali você tem um nível de Kant que comunica diretamente com o sistema nervoso autônomo. A gente teve uma resposta interessante, então talvez esse raciocínio se aplique ao corpo inteiro, né? Que o André mostrou. Mas será que o Carlos entendeu a minha pergunta? Você pode Carlos, falar em portunhol aí para ele, aí, Zé. Compreendeste a pergunta de Tiago. Quer saber se há um trabalho de divulgação com outras especialidades para que compreendam esta oportunidade terapêutica de utilizar. O que hace aí? Me perdí un poco. Se você tem algum trabalho de divulgação entre otras especialidades para promover la terapia. Sí, es algo muy interesante. Y nosotros lo que hicimos, lo que estamos haciendo, es que en el curso de Focus de la clínica, de Point of Care, incluimos al ganglio estrellado. Porque claro, nosotros lo podemos hacer un sábado o domingo, pero el modelo de Duke, por ejemplo, es 24/7. ¿Y quién está en la UCI? Alguien 24/7. ¿Sí? Y la otra cosa es que pues después de usted hacer cualquier procedimiento sonoguiado, es algo que se debe compartir muchas más veces, ¿de acuerdo? O sea, es algo que se debe no quedar pues nomás para nosotros. Algo tan simple como el frostbite con vasopresores a altas dosis en shock séptico y la necrosis digital que puede ocurrir, ¿sí? En un paciente en shock séptico, un bloqueo del ganglio estrellado es salvador, ¿sí? Entonces, digamos lo que estoy con el doctor Thiago de acuerdo que es algo, es una herramienta que, digamos, que las sociedades científicas de dolor deben compartir. No digamos que al psiquiatra que haga el ganglio estrellado, no, pero al intensivista sí, al especialista en cuidados intensivos, creo que es parte mandatoria y sería una adición muy interesante de cualquier curso de Focus. O para el anestesiólogo cardiovascular en su defecto. ¿Sí? Pienso que el intensivista le sacaría como más jugo, ¿sí? En cualquier momento. Piénselo más. Necrosis digital con vasopresores a altas dosis. ¿Sí? Pasa todo el tiempo. O Zé, eu queria só comentar o artigo de coxidina que ele falou. Carlos, esse artigo sobre coxidina de combinação dos nervos somáticos coxígeos com o gânglio ímpar, essa combinação, depois que eu comecei a fazer, principalmente no nervo somático coxígeo ao lado do cox, em alguns pacientes que você consegue identificar exatamente onde é a dor, ela passou a funcionar melhor. E teve um paciente que, inclusive, só melhorou depois que eu fiz isso. Eu comecei a pedir técnicas de neurografia na ressonância, ressonância magnética da região coxígea com neurografia do plexo coxígeo. E em 2 pacientes já consegui achar a alteração exatamente de qual nervo estava inflamado. Então, quem tiver esse recurso, e alguns hospitais já têm esse recurso de neurografia, é possível que a gente encontre alterações no plexo coxígeo somático, e combinando os bloqueios, a gente consegue ter uma resposta melhor. En este último artículo, doctora, de Philip Penn, de redefinición del nervio coxígeo, cuando uno ve los 2 blancos que se realizan con radiofrecuencia bipolar, son pacientes que han tenido radiofrecuencias previas de múltiples tipos. Lo interesante es que la gráfica no dice, esto es un impar como en varios segmentos, ¿no? O sea, es interesante que esa anatomía
como la forma clara para decir, tengo esto simpático, somático, ¿de acuerdo? Y probablemente la obligación. Mucho más fácil explicarlo cuando hacemos una neurolisis química, ¿no? Con fenol o con alcohol, porque hay un splash, ¿de acuerdo? Pero que estos nervios coxígeos es un nuevo blanco, claro. Y lo interesante es que está haciéndose una radiofrecuencia térmica, algo neurodestructivo, en un nervio somático sin secuelas, ¿sí? Porque no está descrito que se quede con anestesia dolorosa perineal, por ejemplo. Entonces, interesante esa contribución de este año, al año la IAS, es la traslación de investigación a la clínica, y ese es un ejemplo fantástico. Lo que decía el doctor Manzano respecto a las vías eferentes o no eferentes somáticos simpáticas, por ejemplo, a nivel visceral, las extremidades. Obrigada Muito pelo bom. comentário. Muito bom. Alguma pergunta a mais, pessoal? Alguma colocação? Andrezão, Tiago, Mari? Não. Alguma consideração a mais aí, Carlos? ¿Quieres hablar algo más para finalizar? El último comentario que quisiera hacer es que todo lo que ha aparecido en términos de técnicas interfaciales, todo lo que ha aparecido en DRG, yo pienso que nos ha cambiado la forma de ver algo que tenía una indicación nomás, dolor mantenido por el simpático, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la charla es de estrellado, pero no es de dolor mantenido por el simpático. Y finalmente, no me siento digno de estar en esta plática, me siento muy honrado, muy agradecido, muy obligado de que hayan tenido en cuenta a un niño de Medellín. Les agradezco mucho su acogida. Nosotros que agradecemos, você é muito gentil e você é um gran amigo y un ídolo para nosotros acá. No, es al revés la cosa. Muchas gracias a ustedes. Una muy feliz noche. Doctora Mariana, yo le envío mañana, cuando el doctor me envíe su correo, le envío con todo el gusto. Y si Muito quiere, obrigada. le envío por Katia a la Sobramid, la charla en PDF para que la tengan con todo el gusto. Pessoal, eu queria também falar, para finalizar aqui, primeiro agradecer de novo a todos, o Carlos especialmente, agradecer a Tiagão, Mari, André, enfim, faltou o Mil que está trabalhando, ele acabou de escrever aqui para a gente que não conseguiu entrar, mas a todos os que estão aí presentes, a gente também vai ter alguns eventos aí que eu queria lembrá-los, que são importantes. Com o apoio da Sobramid, tem um workshop agora no Cabidor, nessa semana, que é o Congresso da Ortopedia, um workshop de ultrassom, e que nós vamos fazer um sorteio agora de um módulo de de outubro. Nós teremos lá o Lagos Dor, que nós vamos ter um dia dentro do Lagos Dor, que é dor oncológica, todo da Sobramid, e depois é só entrar em contato com a própria Kátia, que é a secretária da Sobramid. Foi a Natália Quintela, a ganhadora do workshop de esqueleto, que vai ser então, parabéns, Kátia. Obrigado a todos mais uma vez, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, Zé. Obrigada pelo convite. Obrigado. Gracias. Boa noite, pessoal. Una feliz noche. Hasta luego. Luego, abraço. Abrazo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Mari. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.